300 millones de personas en el mundo la padecen. Es la enfermedad respiratoria más prevalente. Se trata del asma. En México es un padecimiento mucho más frecuente. 80% de los pacientes se encuentran en edad infantil, adolescencia y adultos jóvenes, es decir, menores a los 45 años. Sin embargo, hay personas que a partir de los 60 años comienzan a presentar síntomas asmáticos. Nuevo León tiene una tasa de personas con asma de 5.5 personas por 1,000 habitantes, mientras que los estados que presentan más casos de asma son Yucatán, Tamaulipas y Tabasco, y los que presentan menos son Puebla y el Bajío. Las zonas en donde predomina el clima húmedo y tropical es donde hay mayor incidencia, entre otros factores. El otro factor que incide mucho en la enfermedad es que las ciudades se vayan industrializando. Cuando las zonas rurales se van disminuyendo, se incrementa la incidencia de la enfermedad, contaminación ambiental, diferente alimentación, estrés, una serie de factores que todos están relacionados o con la presencia de la enfermedad o con la descompensación de la enfermedad. La tos, dificultad para respirar y el chiflido silbancia en el pecho, cuando los bronquios se hacen más pequeños, son síntomas características de las personas que tienen asma. Es más común que estos síntomas se presenten en época de invierno o entrando la primavera. Para el control del asma, primero debe de clasificarse la enfermedad en leve, moderada o grave. Depende de la frecuencia que se tengan los síntomas. Existe una guía internacional del manejo del asma, conocida como GINA. Es una iniciativa global utilizada para el diagnóstico del tratamiento. En estas guías nos dicen que dependiendo la gravedad de la enfermedad, yo tengo que empezar un tratamiento específico con cada paciente y me refiero a ciertos medicamentos que usamos para controlar la enfermedad. Una parte importante es la educación del paciente, explicarle que el asma no tiene cura, pero sí control. Muchos pacientes al llegar a la adolescencia dejan de presentar los síntomas. Esto no significa que se curó, significa que está en un periodo de pausa, conocido como valle. Evitar estar en zonas boscosas por el polen, tener mascotas, alfombras, cortinas y además contar con fundas, sábanas y cobijas hipoalergénicas para reducir la presencia de ácaros, disminuye los síntomas del asma. Asimismo, es importante que en época de invierno el paciente se vacune contra la influenza una vez al año, ya que las enfermedades respiratorias son la causa de descompensación de esta enfermedad en dicha temporada. El tratamiento más importante del paciente asmático son los antiinflamatorios. Además, existen dos tipos de broncodilatadores, el antimuscarínico y beta-2 agonista. Estos últimos son la primera elección para tratar a pacientes con asma. Y estos medicamentos se unen a ese receptor, lo estimulan y este produce una serie de sustancias que hace que el músculo se distienda, se relaje. Entonces esto hace que la vía aérea se abra. Probablemente de los factores más comunes para que el paciente pierda el control de la enfermedad es el abandono del tratamiento. Por eso la importancia de seguir con el procedimiento recomendado por el neumólogo, además de realizar ejercicio y llevar a cabo las recomendaciones mencionadas. Para el Sistema Estatal de Radio y Televisión informó Rosalinda Cadena.